El C655 es el modelo del 2024, mientras que el C645 es el modelo del año pasado, 2023. Estuve pensando si hacía este video relativamente largo o podía acortarlo y simplemente dar a conocer los puntos más relevantes de esta comparativa para que puedas decidir si vale la pena irte por el modelo más reciente o con el modelo antiguo sería más que suficiente. Pero lamentablemente sé que va a salir un video relativamente extenso, pero trataré de mostrarte a fondo los puntos más importantes entre ambos modelos para que puedas decidir cuál de estos dos comprar. O para que puedas decidir si realmente vale la pena cambiar al modelo más reciente en caso de que ya tuvieras en tu poder el C645. Y es que en cuanto a cantidades de brillo y capacidad de saturación de color, ambos modelos son muy similares. De hecho, en algunas escenas y con algunos modos de imagen se ven casi iguales, aunque sí es cierto que el modelo más reciente en algunas ocasiones pareciera que pudiera alcanzar mayor saturación de color. Y esto aplica tanto si activo el parámetro color dinámico como también si decido por desactivarlo. Aquí tú decides qué te gusta más, colores más saturados o colores un poco más naturales y levemente más apaciguados. Ten presente que la tecnología de color que ambos modelos poseen es por supuesto Quantum Dots. Y es que desde mi punto de vista el volumen de color en ambos modelos es muy alto, teniendo en cuenta que pertenecen a la gama media o media baja. Ambos modelos en cuanto a brillo están bien. El nivel de detalles en ambos modelos es muy bueno, pero sí es cierto que en la gran mayoría de escenas percibí que el nivel de detalles es un poco mejor en el modelo más reciente, es decir, en el C655. Pero en algunas escenas que tienen partes oscuras, aunque el nivel de detalle sea mejor o de hecho mucho mejor en el C655, a veces es como si la pantalla tuviera una capa blanca extra que además de proveer mejor nivel de detalles, a veces entorpece un poco la imagen haciendo que luzca todo excesivamente claro y que se pierda un poco el volumen de color en esas áreas. Y también quiero mencionar algo muy importante, y es que si bien ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, la cual se activa de forma automática cuando ambos televisores detecten que el contenido tiene de forma nativa este tipo de tecnología de alto rango dinámico, en el modelo más reciente, como te muestro, esta capa blanca extra a veces es muy notoria. Aquí por ejemplo se percibe mucho en las barras negras horizontales del C645 y asimismo el nivel de color también decrece un poco. Y algo similar sucede cuando el contenido tiene muchas escenas con oscuridad. Esta escena es de la serie La Casa del Dragón, tiene tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En el modelo más reciente, o sea en el C655, el nivel de detalles mejora considerablemente. De hecho, pienso que se ve mejor el resultado en el modelo más reciente. La cantidad de efecto clouding o de nubosidad en ambos modelos es muy similar, simplemente que en el modelo más reciente le ayuda mucho a mejorar el nivel de detalles sin que luzca algo exageradamente feo, mientras que en el modelo del año pasado no le ayuda en cuanto al nivel de detalles, sea cual sea el modo de imagen con Dolby Vision, bien sea Dolby Vision oscuro o Dolby Vision brillante. Y ahora te muestro la misma escena con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Para esto he utilizado la consola Xbox Series X porque en ella puedo controlar el tipo de tecnología de alto rango dinámico. Mientras que en la escena pasada sí o sí se va a activar el Dolby Vision porque lo hice a través de las aplicaciones Disney Plus de cada modelo. Retomando entonces con HDR10, el resultado cambia increíblemente en cuanto al nivel de detalles y cantidad de efecto clouding, siendo todavía el resultado un poco mejor desde mi punto de vista en el C655. Pero en otras escenas con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, como es el caso de la serie Game of Thrones,
El resultado en el modelo más reciente es muy feo porque el nivel de detalles se mejora de una forma demasiado exagerada. Es como si esa capa blanca fuera la tecnología T-Screen Pro de la que tanto alardea TCL este año en sus modelos, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Y así se vería la misma escena pero con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. A mí personalmente en ambos modelos me gusta más el resultado con la tecnología de alto rango dinámico HDR10, o por lo menos me gusta más el resultado con esta tecnología en el modelo más reciente, o sea en el C655, porque el nivel de detalle se mantiene muy bien, pero esa capa blanca fea digamos que ya no existe, o por lo menos no existe con tan alta intensidad. Y el resultado por parte del modelo más antiguo, o sea por parte del C645, no está para nada mal, es por lo menos aceptable, pero desde mi punto de vista es mucho mejor en el C655 en todo sentido. Recuerda que efecto blooming no hay porque ninguno de ellos cuenta con la función de atenuación local. Ahora bien, con contenido en rango dinámico estándar debes tener mucho cuidado en el modelo más reciente, o sea en el C655, porque con algunos modos de imagen, cuando en la escena hay mucha oscuridad, se van a notar muchos cuadros y partes pixeladas. Aquí por ejemplo no se perciben tanto, pero sí el nivel de detalles mejora considerablemente, y por lo menos en esta escena no se percibe esa capa blanca molesta que sí se percibió con Dolby Vision. Aquí por ejemplo te muestro que con otro modo de imagen se nota muy pixelada esta escena en el C655, aunque como mostré en la review que hice de este modelo, eso se puede solucionar fácilmente modificando los parámetros de definición, contraste dinámico, microdimming, entre otros. Vuelvo de nuevo a los resultados con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En el modelo más reciente, además de que se mejora el nivel de detalles y en algunas escenas luce muy bien, esto también hace que el volumen de color o saturación de color decrezca un poco. En conclusión, en esta área te puedo decir que el resultado en ambos modelos no es el mejor, a pesar de que tienen paneles UVA, y esto se debe principalmente a que las cantidades de brillo no son tan bajas y a que no cuentan con una tecnología de retroiluminación con atenuación local que les pueda ayudar a controlar el efecto de nubosidad. En algunas escenas y con algunas tecnologías el resultado suele ser mejor en el modelo más reciente, y con otras tecnologías y otras escenas el resultado suele ser menos peor en el modelo más antiguo. Por supuesto, los resultados son con los parámetros para cada modo de imagen tal cual como vienen de fábrica, porque recuerda que siempre lo hago así, y esto es porque la gran mayoría de usuarios quieren poder observar lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Por supuesto, si tú quieres, puedes comprar una sonda o pagarle a un calibrador profesional para que haga el trabajo de mejorar por lo menos un poco la precisión de los colores, pero eso te va a costar una cantidad de dinero más o menos considerable, entre 150 y 200 dólares si le pagas a un calibrador, o puedes comprar la sonda que puede costar entre 300 y 400 dólares aproximadamente. Pero bueno, sé que no va a faltar el comentario del capitán obvio diciéndome: pero Andy, es que no has calibrado tus televisores, deberías calibrarlos. Pues bien, ya te acabo de dar la razón por la cual decido no hacerlo. Además, si tú decidieras gastar esa cantidad de dinero para calibrar tu televisor, créeme que los cambios que vas a percibir después de hacerlo no serán tan sorprendentes y probablemente te vas a arrepentir de haber gastado ese dinero extra que bien podría ser utilizado para, por ejemplo, comprar una barra de sonido. Para esos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo imagen en cine con contenido en rango dinámico estándar. El procesador y la GPU en ambos modelos es la misma. El resultado en ambos modelos es el mismo, es bueno en general a partir de 720p.
Recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y también recuerda que si el contenido tiene por ejemplo 480p o menor resolución, el resultado va a lucir con muchas partes pixeladas, sea cual sea el televisor 4K que utilices. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es más que decente, con una cantidad de efecto de pantalla sucia no tan exagerada. Además, lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color, como por ejemplo deportes, considero que el efecto de pantalla sucia en ambos modelos pasará prácticamente desapercibido. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla en ambos modelos es decente a pesar de que tienen paneles UVA, porque en cuanto a cantidades de brillo no están para nada mal y eso les ayuda a rendir de una forma decente en esta área. Pero en cuanto al resultado que tiene que ver con los ángulos de visión en ambos modelos es terrible, y aquí quiero que entiendas que aunque en la página de TCL se hace creer que la tecnología T-Screen Pro que incluye el C655 hace mejorar el resultado en esta área, quiero decirte que no lo hace mejorar. El resultado va a ser igual de terrible tanto en el C655 como en el C645. Los colores van a perder mucho volumen y lucir muy blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, pero es normal debido al hecho de que tienen paneles UVA. Ninguno de ellos es la mejor opción para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Ten en cuenta mucho este aspecto. El resultado en cuanto a manejo del movimiento sí será muy bueno en ambos modelos, puesto a que cuentan con la tecnología Motion Estimation Motion Compensation, con la cual puedes reducir de forma manual o automática el molesto efecto conocido como vibración, temblor o efecto Judder. En caso de que de pronto decidieras desactivar este parámetro movimientos definidos, o si decidieras activar el parámetro cine naturaleza, la cantidad de efecto Judder o efecto temblor va a incrementar, pero eso hace que los artefactos sean muy mínimos o casi nulos. Los artefactos son simplemente deformidades que se presentan en las líneas que definen cada forma dentro de la escena, pero considero que en ambos modelos los artefactos no son molestos. En cuanto a esta área gaming, debes saber que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz en 4K. Son compatibles con los 120 Hz pero hasta 1440p y también en 1080p. También debes saber que el modo automático de baja latencia o Auto Low Latency Mode o ALLM hace referencia a que ambos modelos activan el modo juego de forma automática al detectar un videojuego en acción. El modo juego es necesario para proveer los mejores resultados en cuanto a manejo del movimiento y también los menores resultados en cuanto a tiempos de input lag. Además, al activar el modo juego en ambos televisores puedes hacer aparecer una game bar en pantalla oprimiendo por algunos segundos estos botones de sus respectivos controles remotos, como te voy a mostrar en este momento. Lamentablemente, la game bar del modelo 2024, o sea del C655, sigue teniendo este mismo modelo y funciones desde mi punto de vista irrelevantes que tiene el modelo del año pasado. Llamé a TCL a ver si de pronto había una actualización disponible para el C655, pero me dicen que hasta ahora no. No me saben dar razón si van a actualizar la Game Bar, como por ejemplo se publicita en la página de TCL Colombia, en donde muestran la Game Bar que tiene por ejemplo el C845 del año pasado. Esa Game Bar sí me parecía por lo menos un poco más útil porque incluía 3 modos de imagen, lo cual sí me parece algo realmente muy útil. Esperemos que con el tiempo actualicen la Game Bar por lo menos en el C655, el cual es el modelo de este año. Ambos modelos son compatibles también con tecnologías de frecuencias de actualización variables, pero recuerda que no son compatibles con los 120 Hz en 4K.
pero obviamente sí son compatibles con los 60 Hz en 4K y puede jugar con alto rango dinámico HDR10 o también con Dolby Vision y también con frecuencias de actualización variables. Debes saber que la única característica propia de la tecnología HDMI 2.1 con la que ambos modelos cuentan es con canal de retorno de audio mejorado. De ahí que la marca puede decir sin tener problemas legales que ambos modelos tienen puertos HDMI 2.1, aunque en este caso solamente sería uno, que sería el que es compatible con canal de retorno de audio mejorado o EARC. Los tiempos de input lag en ambos modelos considero que son muy buenos, por lo menos en la práctica, porque no tengo un dispositivo que me permita conocerlos de forma exacta. Considero que casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con ambos televisores. Quiero decirte que el rendimiento gaming general en ambos modelos es muy bueno, tanto en cuanto a manejo del movimiento como también por supuesto en cuanto al realce de colores, nivel de detalles, pero sí es cierto que en el C655 sigo percibiendo mejor nivel de detalles, aunque asimismo sigo percibiendo que la capacidad de saturación de color decrece un poco, probablemente por esa capa blanca de la que ya he hablado antes y de la cual pienso que es a lo que TCL hace referencia cuando se refiere a la tecnología T-Screen Pro. Esa diferencia, por ejemplo, se nota muchísimo más con este tipo de videojuegos que suelen tener muchas escenas oscuras, y es que el nivel de detalles en el modelo más reciente, o sea en el C655, mejora notablemente, aunque asimismo considero que la experiencia de terror se puede perder un poco. No quiero decir que el nivel de detalles en el C645 sea malo, porque sigue habiendo un buen nivel de detalles. Y también quiero decirte que la cantidad de efecto ghosting en ambos modelos es muy mínima, a pesar de que tienen paneles VA. Por lo menos desde mi punto de vista, el efecto ghosting en ambos modelos pasa prácticamente desapercibido, aunque se trate de escenas con muchos movimientos rápidos y mucha oscuridad. Así pues, personalmente considero que cualquiera de estos dos modelos son muy buenas opciones de gama media baja para esta área gaming, bien sea que los utilices con la PlayStation 5, con una Xbox Series X, una Nintendo Switch o una consola de videojuegos más antigua. De hecho, actualmente considero que son dos de los modelos más asequibles a nivel económico, con un rendimiento gaming que tiene muy poco que envidiarle a televisores de gama alta. El calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, en ambos modelos se encuentra dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante. No vas a sentir un calor exagerado al acercarte a estas pantallas, pero ese calor sí va a incrementar en la parte de atrás, es normal. En cuanto al área Smart, el cambio más relevante tiene que ver con el diseño de los controles remotos. El control remoto del C645, aunque sigue siendo igual de terriblemente grande, por lo menos cambia en cuanto a la ubicación de teclas para subir volumen y cambiar de canal. Me parece que quedaron mejor ubicadas, también el botón de menú para accesos directos rápidos, y también siento que mejoró un poco la sensación del agarre. Pero en general son controles remotos que a mí personalmente no me gustan porque son increíblemente grandes y un poco incómodos, aunque tal vez algunas personas se puedan terminar acostumbrando a ellos. En cuanto a hardware, de acuerdo a la aplicación AIDA64, ambos modelos tienen exactamente lo mismo, el mismo procesador de imagen con la misma frecuencia de trabajo, la misma cantidad de memoria RAM, el mismo espacio de almacenamiento y la misma GPU. En cuanto a diseño, cambia en el modelo C655 que la distancia entre bases es menor, es de 93,2 centímetros, lo cual es bueno para quien tenga una mesa más angosta, mientras que la distancia entre bases del C645 es de 113,4 centímetros aproximadamente, esto para los tamaños de 55 pulgadas. El C655 tiene esta marquilla que dice Premium QLED que no se puede quitar, pero no interfiere en cuanto a la visibilidad. El grosor de los marcos es el mismo, lo que cambia es que el C655 queda un poco más alto.
También se diferencian mucho en el diseño de la parte posterior, porque en el C655, desde mi punto de vista, como ves, luce un poco más elegante y además cuenta con un pequeño subwoofer. Mientras que el diseño de la parte posterior del C645 es un poco más estándar. No digo que sea feo, pero no luce tan premium y además no cuenta con subwoofer. En cuanto a las entradas, ambos modelos tienen lo mismo, tienen un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto de 3,5 milímetros para conectar un adaptador para entradas compuestas, el cual se incluye dentro de la caja, y tienen 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado. El sistema operativo es el mismo en ambos modelos, es Android TV basado en Android 11 con capa de personalización Google TV. La fluidez en ambos modelos es muy similar. Extrañamente o sorprendentemente a veces pienso que, por ejemplo, con YouTube el modelo del año pasado rinde un poco mejor, aunque la diferencia realmente no es muy grande entre ambos modelos. La recepción de la red Wi-Fi en ambos modelos puede variar, no es la mejor, pero puede que se trate de algo del sistema operativo, porque también me ha pasado con otros modelos que tienen Android TV, porque por ejemplo con el WebOS de los LG, el Tizen de los Samsung y el Vida de algunos televisores Hisense, la recepción de la red Wi-Fi de 5 GHz, por lo menos en mi hogar, es mejor en esos sistemas operativos. Es cierto que este menú de accesos directos en ambos modelos es algo muy bueno, pero no me gusta que a veces demoran muchos segundos en aparecer, más de lo que a mí me gustaría. Sigo pensando que personalmente los únicos televisores con Google TV que yo tendría en mente serían los televisores Sony, pero a muchas personas les gusta esta marca TCL. Y también es bueno que sepas que ambos modelos cuentan con la función conocida como manos libres para búsqueda por medio de comandos de voz. La tienda de aplicaciones es por supuesto la Play Store de Google, la cual es muy amplia. De ser necesario le puedes instalar archivos APK a ambos modelos. Ambos modelos cuentan con la opción de tener muchas aplicaciones que pueden cumplir, por ejemplo, la función de navegadores de internet. Ambos modelos son compatibles con la función de compartir pantalla, o conocida como Screen Mirroring, tanto con dispositivos con Android como también con aquellos con iOS, pero ninguno de ellos es compatible con la función conocida como Multiview. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte de la diferencia más importante o relevante entre ambos modelos, y es que el C655 cuenta con un pequeño subwoofer. La potencia es obviamente un poco superior tanto en la teoría como también en la práctica, sí que se siente un poco más envolvente. Aunque debo decir que en la práctica la diferencia no es tan brutal o no es tan alta como yo pensé que lo sería. Obviamente sí existe, pero no quiero decir que el resultado en el C645 sea terrible. Pero sí quiero decir que en el C655 es por lo menos un poco mejor, tanto en cuanto a experiencia un poco más envolvente como también en cuanto a nitidez. Al final te voy a dejar con la comparativa de ambos sistemas de sonido para que más o menos puedas percibir las diferencias y más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Por último, si te preguntas cuál modelo te conviene más, yo te diría que obviamente sí vale la pena gastar un poquito más e irte por el C655, porque por lo menos aquí en Colombia la diferencia entre ambos modelos no es muy grande, aunque sí es cierto que actualmente el modelo de 55 pulgadas está escaso, se agotó muy rápido, pero probablemente en los próximos meses vuelva. Y tal vez en otros países sí tenga mayor disponibilidad, y probablemente la diferencia entre precios siga siendo muy pequeña también en otros países, por lo cual sí conviene irte por el modelo más reciente. Pero si en tu país solamente encuentras al C645, créeme que seguirá siendo una buena opción en términos generales, en caso de que no quieras esperar al C655. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like,
que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido, nos vemos en la próxima y te dejo con la comparativa del sistema de sonido de ambos modelos.